Dios les bendiga, queridos, amados, respetados. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gustazo, un placer, una bendición estar con todos ustedes en este sábado 6 de noviembre de 2021. Estamos en la serie de devocionales cara a cara. Cara a cara, así se llama nuestra serie de devocionales y hoy es el día 26. El devocional de hoy se titula Justo Juicio, Justo Juicio. No cabe duda, mis queridos hermanos, que las plagas en Egipto, que hemos estado estudiando desde hace algunos días y que seguiremos examinándolas, las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para salvar como señales, para salvar al pueblo de Israel y para mostrar quién es el verdadero Dios. No cabe duda que era un juicio y no nos gusta la palabra juicio. De hecho, este devocional quizás es de esos devocionales que toca un tema que no siempre disfrutamos, esa es la verdad, el juicio de Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que Dios juzga, Dios ama, Dios bendice y Dios también juzga. Pero no debemos entender esto como dos caras de Dios, como si Dios fuera, por un lado, bien amable, bien lindo, y por otro lado, enojón y mala onda. No, Dios es perfecto. La Biblia dice que en Dios no hay sombra, Dios es completamente luz, Dios es completamente bueno y amoroso. Y el juicio y la ira de Dios no son el lado malo de Dios. De hecho, el juicio y la ira de Dios son la bondad de Dios, el amor de Dios expresado de otra manera diferente. Hay quien dice, y me gusta mucho como lo dice uno de mis teólogos favoritos, que el juicio de Dios y la ira de Dios no es otra cosa que el amor de Dios cuando encuentra oposición. Y tenemos que hablar del juicio de Dios, porque es parte de lo que Dios es, y es parte de un Dios bueno. Un Dios que no tiene juicio no sería perfecto, un Dios que no tiene ira no sería completamente bueno, porque para ser verdaderamente bueno, para ser verdaderamente amor y para amar, hay que rechazar ciertas cosas. Piénsalo de esta manera. Tú amas a alguien, amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus amigos. Tú no puedes amar a tu esposa y a tus hijos si no odias las cosas que le hacen daño. Tú no puedes amar bien a tu esposa si no odias, si no rechazas, si no haces algo en contra de esas cosas que le dañan, que le hacen daño. Imagínate que alguien quiere hacerle daño a tu esposa, a tus hijos, a tus seres amados. Evidentemente tú tienes que detenerlos, tú tienes que hacer algo, tú tienes que actuar en contra de aquella persona o de aquella cosa que hace daño a tus seres queridos. Eso es amor. Si tú no rechazas, aborreces, odias las cosas que dañan a tus seres queridos, entonces no es amor verdadero. Dios es amor verdadero y Él rechaza aquellas cosas que nos hacen daño. Ahora, no significa que Dios odia a los egipcios, de ninguna manera. Hay veces que Dios hace juicio sobre nosotros, aunque nos ama, porque hay algo dentro de nosotros que nos está dañando, que nos está autodestruyendo. Y eso es el juicio de Dios. Y dice la Biblia que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque Dios no es algo con lo que jugamos, Dios es soberano, Dios no es un juguete, Dios no es un león domado, Dios es un todopoderoso, admirable, indomable. Este es nuestro Dios y hoy hablaremos del justo juicio de Dios a través de las plagas de Egipto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres amoroso. También te damos gracias, Señor, por tu juicio, Dios, que nos purifica, que nos enseña, que nos disciplina. Permítenos aprender a apreciar, Señor, la belleza, la gloria, la majestad de tu amor expresado en los juicios también, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que ahora nos permitas escuchar tu voz. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. En la sociedad en la que hoy vivimos, no nos gusta hablar de estos temas del que hoy vamos a hablar. Vivimos en una sociedad del sentirse bien. Lo que te hace sentir bien, eso es lo que está bien. Pero no, realmente no podemos vivir bajo esa máxima de lo que te hace sentir bien está bien. Imagínense a mí me encantan los postres, por ejemplo. Lo que me hace sentir bien es comerme 6 donas al día, no comer verduras. Lo que me hace bien a mí, lo que me hace sentir bien es no pararme de mi cama en todo el día, no hacer ejercicios. Lo que me hace sentir bien es lo que quiero. ¿Qué tontería de vida viviría yo si todas mis decisiones las tomara en lo que me hace sentir bien en ese momento? No, tengo que ser sabio para comerme mis verduras, para no comer demasiados postres aunque me encantan, para hacer ejercicio aunque no me gusta hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo y necesito cuidar mi cuerpo, cuidar mi vida. De la misma manera necesitamos aceptar la disciplina de Dios, el juicio de Dios y las cosas que vemos en la Biblia que son Dios ejerciendo juicio. Y las plagas de Egipto son
parte de ello, mis queridos hermanos. ¿Para qué son las plagas de Egipto? Déjenme decirle, no son para castigar a los egipcios. De hecho, como vamos a ver en un momento, Dios ofrecía salida y ofrecía arrepentimiento a los egipcios. Las plagas de Egipto no son para castigar o para forzar a los egipcios a dejar salir a los israelitas, porque Dios más bien ofrecía, avisaba. Si leemos las plagas de Egipto, de las 9, en 6 ocasiones Dios le dijo al faraón, va a venir una plaga. Si no dejas ir a mi pueblo, va a venir una plaga. Y Faraón que decía, no me importa, hazle como quieras. Una vez que venía la plaga, ahora sí lloraba. Ay, no, por favor, Noé. Moisés, Aarón, ayúdenme. Y inmediatamente que Faraón decía eso, la plaga se iba y otra vez se endurecía su corazón. O sea que las plagas de Egipto no son un castigo arbitrario de Dios para dañar así nomás porque es muy malo. No, al contrario, ofrecía la oportunidad de salir de las plagas. Y Dios enviaba esas plagas con gracia y con amor, aunque nos parezca raro. Las plagas de Egipto tampoco son, entonces dijimos, no son ni para castigar ni para forzar. Entonces, ¿para qué son? Son para mostrar quién es Dios. Y no es que Dios necesite hacer fuerzas, necesita someter para mostrar su fuerza y para demostrar que Él es Dios. No, más bien nosotros necesitamos demostraciones visibles en el mundo para conocer a Dios, porque así somos los seres humanos. Decimos hasta no ver, no creer, y Dios a veces es condescendiente con nosotros y nos muestra para que creamos, para que veamos. Y las plagas de Egipto fueron hechas en un momento en el que el pueblo de Israel no conocía del todo a Dios, en el que el mundo no conocía del todo a Dios. Estamos estudiando los orígenes de la humanidad y se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, no me revelé por completo, no revelé mi nombre, pero a ustedes me voy a revelar por completo, este es quien yo soy. Y Dios hizo un montón de señales en Egipto mostrando quién es el Dios verdadero, el Dios que tiene la naturaleza en sus manos, porque las plagas de Egipto son fenómenos naturales. Son fenómenos naturales, son animales, es río, son moscos, son enfermedades, son fenómenos astronómicos como eclipses, como la puesta del sol, granizo, etc. ¿Y qué está diciendo Dios? Yo soy el Dios de todas esas cosas. Yo soy más poderoso que el granizo, yo soy más poderoso que las plagas, yo soy más poderoso que la oscuridad. Dios lo controla a su antojo. Entonces, 3 enseñanzas, mis queridos hermanos, acerca del juicio de Dios. Número 1, Dios juzga con justicia. Dios juzga con justicia. Los juicios de Dios no son arbitrarios. Los juicios de Dios no son caprichosos. Dios es todopoderoso, pero no es caprichoso. Dios es soberano, pero no es un tirano. Dios juzga con justicia. Sus juicios son justos. Dios tiene un propósito a la hora de juzgar. No lo hace nomás porque sí. Y lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que Dios, cuando se dice que, ayer lo estudiamos, ¿verdad? Cuando se dice que endurecía el corazón del faraón, no es que Dios endurecía el corazón de alguien inocente. Faraón no hizo nada, él nomás fue endurecido por Dios porque Dios es muy malo. No, al contrario. Desde el principio vemos que Faraón tiene el corazón endurecido y desde el principio vemos que Faraón es el representante de la idolatría, del rechazo a Dios, de aquellos que han hecho otros dioses en vez del Dios verdadero. Entonces el corazón de el faraón y de muchas personas del pueblo egipcio, no de todos, porque vamos a ver que algunos egipcios lloran y se arrepienten, e incluso algunos, aunque no lo crean, se van con los hebreos en el éxodo. Algunos egipcios se unen a los hebreos en la salida. Algunos creen, es lo que vamos a ver a partir de entonces, como otras personas fuera del pueblo de Dios se unen al pueblo de Dios porque reconocen que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, podemos entender el justo juicio de Dios como una disciplina, mis queridos hermanos. Piénsenlo de esta manera. Imagínate, te invito a que te imagines esta escena. Un teatro, todos estamos viendo la obra, todos callados, y hay un niño malcriado que empieza a hacer ruido. Empieza a tirar palomitas para todos, empieza a parar, empieza a pegarle en la espalda a la gente, empieza a aventarle cosas a la gente, empieza a correr, empieza a gritar y no deja a nadie ver la obra. Y el papá de este niño no hace nada. Los papás de este niño como si nada. Ay, mijito, siéntate. Pero lo dejan hacer todo. Y todos, ¿qué decimos? ¡Qué malos padres! ¿Por qué no lo educan? ¿Qué les pasa? Ahora, imagínate que esa misma escena, pero los padres disciplinan a su hijo y le dicen, siéntate, estate quieto, y si el niño no hace caso, lo disciplinan y hacen algo para mantenerlo quieto al niño. Y todos decimos, qué bueno que hizo eso. Todos decimos, este es un buen padre que sabe educar a sus hijos, que sabe disciplinar a sus hijos.
Objetivamente, todos sabemos que es un buen padre. El niño, no. Al niño lo sentiría como que malo es mi papá, que me está poniendo aquí cuando yo quiero estar, corre y corre. Para el niño es algo malo, pero para todos y objetivamente sabemos que la educación y la disciplina es algo bueno. Lo mismo pasa con los juicios de Dios, mis queridos hermanos. Nosotros a veces, los juicios que Dios hace, nos parece que malo es Dios porque hace estas cosas. Pero objetivamente es buena la disciplina, porque un padre que ama a sus hijos, disciplina a sus hijos, los enseña. Y a veces los hijos, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de comprensión de las cosas, no entendemos y entonces nos parece malos. Pero el justo juicio de Dios es precisamente así, justo. Dios juzga con justicia. Y es lo que está haciendo Dios aquí con las plagas de Egipto. Número 2, Dios juzga con gracia. Dios juzga con gracia, mis queridos hermanos. Notamos que Dios siempre avisaba al pueblo, avisaba a los egipcios que Dios iba a juzgarlos. Y les decía, va a venir una plaga. Y si no hacen algo, si no se arrepienten, si no dejan ir a mi pueblo, les va a caer esta plaga. Miren cómo dice Éxodo 9, 20 y 21. Que de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Moisés avisa, va a venir una plaga sobre el ganado. Y dice la palabra que algunos egipcios tuvieron temor de Jehová, y algunos escondieron a su ganado, pero otros no tuvieron temor de Jehová, y esos dejaron a su ganado, y fue justamente donde cayó la plaga. Esto significa que el juicio de Dios no viene sin aviso. Como dicen las maestras, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Así es el justo juicio de Dios, un justo con gracia, ofrece la salida. Va a venir juicio de Dios, pero no tienes que recibirlo. Si te arrepientes, recibirás la gracia de Dios. Ahora sí que podemos decir que el que recibe el juicio de Dios es porque quiere, porque no reconoce a Dios en su vida, mis queridos hermanos. Y por último, dijimos, Dios juzga con justicia, Dios juzga con gracia y por último, Dios juzga sin prisa. Dios juzga sin prisa. Dice la palabra que Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Dios no quiere necesariamente derramar su ira sobre nosotros. Dios quiere derramar su amor. Y a veces cuando derrama su amor, necesita derramar su ira porque en su amor encuentra oposición y la ira de Dios es su amor cuando encuentra oposición. Pero Dios no quiere. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y pronto en misericordia. Dios es pronto en misericordia y lento para la ira. Pero Dios tiene ira porque es necesario purificar el pecado, porque Dios es necesario que se oponga a aquellas cosas que nos lastiman. Dios no odia el pecado porque odia al ser humano. Dios odia el pecado porque el pecado daña a los seres humanos. Y cuando Dios destruye el pecado, cuando Dios juzga el pecado, ese juicio cae sobre aquellos que se aferran a su pecado. Aquellos que se aferran a su pecado, aquellos que no quieren soltar el pecado, les toca el juicio de Dios cuando juzga el pecado, porque están tan arraigados al pecado que aman, que les toca el juicio que Dios hace contra el pecado. Pero si nos arrepentimos y nos alejamos de nuestros malos caminos, Dios es bueno. Y se nota en el hecho de que cada vez que Faraón se arrepentía, cada vez que Faraón decía, no ya, Moisés, Aarón, perdónenme, ya los voy a dejar ir, el juicio terminaba inmediatamente. El juicio terminaba, porque Dios decía, se acabó. El juicio de Dios no es su última palabra, el juicio de Dios no es eterno, el juicio de Dios es momentáneo para enseñarnos algo, para disciplinarnos, para purificarnos. El juicio de Dios es bueno. Dios juzga con justicia, Dios juzga con gracia, Dios juzga sin prisa. Oremos. Gracias, Señor, por tu juicio. Permítenos apreciarlo más. Permítenos, Señor, que nos enseñe algo tu juicio, que nos alejemos del pecado, que reconozcamos que tú eres un Dios serio, un Dios que merece respeto, un Dios que merece, Señor, toda adoración. Permítenos ponerte en el primer lugar de nuestra vida, Señor, y respetarte, y respetar tus caminos, y amarte, y poder experimentar tu gracia sanadora, y tu verdad y tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Te pido sanidad y bendición para mis hermanos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, y espero que esto haya sido bendición para ustedes. Espero verlos el día de mañana. Bendiciones.